Vamos a hablar sobre algo que va a ocurrir en la Biblioteca Rivadavia y tiene que ver con una charla sobre masonería y cabalá. Por eso estamos con Giselle Rojas y con Marcos Weisman. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Giselle, contame qué tenés que ver vos con la masonería. Bueno, actualmente yo pertenezco a la logia masónica femenina de Tandil y bueno, soy una de las fundadoras y desde ese lado yo voy a aportar en esta charla, contar un poco de qué se trata, cuál es el método masónico que busca que la sociedad que está hoy en día tan disociada de sí misma pueda poder encontrarse, ¿no? El ser social como individuo todo el tiempo está identificándose con él afuera, entonces lo que busca la masonería con este método es poder que el individuo se pueda encontrar con sí mismo y desde ese lugar aportar algo más. ¿Qué es la masonería? La masonería es una institución que promueve ideales y que promueve la libertad en todo aspecto, sobre todo la de conciencia. Pero para eso el individuo tiene que empezar como un método, un proceso en el cual tiene que encontrarse con sí mismo, promover y desarrollar sus aptitudes y desde ese lugar aportar algo mejor a la sociedad, que era lo que te decía anteriormente. ¿Y cómo te relacionás vos, una persona súper joven, con la masonería? Y no sé, perdóname si no utilizo los términos adecuados, pero ¿cómo adoptás o cómo empezás a formar parte de la logia? Bueno, me interesaba desde muy chica, cuando en el secundario nos hicieron hacer una breve historia, una breve reseña de la historia de cómo se formó Tandil. Y bueno, por todo esto de que se menciona dentro de la historia del Tata Dios a los masones y demás, y desde ese momento me despertó la curiosidad. Pero eso pasó muchísimos años después, cuando yo tenía más o menos 27 años, tampoco hace tanto atrás. Cuando yo tenía 27, 2 días nomás. Cuando yo tenía 27, busqué los contactos, se hizo una charla en la Biblioteca Rivadavia y bueno, participé, me interesó. Dejé mi número, me llamaron y bueno, así empecé en el 2018. Qué lindo, qué aventura, ¿no? Debe ser eso que había quedado en una adolescente ahí latente que después se pudiera... Claro, y además la historia, la infraestructura de esta ciudad nos cuenta un poco qué es la masonería. Nosotros vamos al Museo de Bellas Artes y encontramos cuadros de Santa Marina y demás. La arquitectura de la ciudad nos brinda... La misma Plaza Independencia. La Plaza Independencia, se han hecho recorridos en cuanto a los símbolos, en el cementerio, bueno, en todos lados, todo nos cuenta un poco qué es la masonería y bueno, está en nosotros poder descifrar todos esos mensajes que están ahí latentes, pero bueno, solo aquellos que pueden verlos los ven. Me quedaría preguntando, digo, no sé, las diagonales de la plaza, digamos, los significados que tienen, pero bueno, será para otra oportunidad. Pero en este marco, digamos, de la masonería, por lo visto hay alguna relación con la cabalá. Y para hablar de cabalá, el especialista, no solamente en Tandil, sino, te diría, en el país, es nuestro Marcos Weisman. Primero, cada vez que hablemos de cabalá, yo te pregunto siempre lo básico, ¿qué es la cabalá? Mira, la cabalá, voy a usar el concepto que lo dijo el último de los grandes cabalistas del siglo XX, el rabino Ashlag. Él dijo que, lo definió de una forma, mira, muy científica inclusive. Él dijo que es una secuencia de raíces entrelazados en causa y efecto, cuyo único propósito es el despertar la conciencia de la persona en relación con su creador. ¡Apa! O sea... Todo eso. Exactamente. Y te lo resumo en esto. Bájamelo un poco más a la tierra. Son todas las situaciones que ocurren en el ser humano que están dentro de él mismo, que se ven reflejados en la parte externa de su vida diaria. Entonces, tomar conciencia de todos esos acontecimientos que le ocurren en su vida, que tienen un propósito con algo que es mucho más trascendental, que se llama espiritualidad. ¿Pero qué es? ¿Una filosofía? ¿Es una forma de hacer espiritualidad? ¿Es un... No es una filosofía. La Kabbalah viene de la palabra hebrea lekabel, que quiere decir recibir. ¿Qué se recibe? Conocimiento, sabiduría. Muchas veces lo confunden con religión, filosofía, pero esto no tiene que ver con filosofía. Si bien la filosofía por ahí
puede manifestar, indagar y cuestionar pensamientos, y podemos discutir muchos pensamientos y no los llevamos a la práctica, sino que filosofamos sobre esa idea. La Kabbalah lo que hace es también una cuestión de preguntar y por qué y para qué. ¿Por qué? Porque la Kabbalah te ayuda a llevarlo a la práctica, todo ese discernimiento de búsqueda. ¿Me podés dar algún ejemplo? Por supuesto, el propósito de mi vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este momento en una entrevista? ¿Cuál es el motivo de en una entrevista? ¿Por qué estoy transmitiendo esta sabiduría? Y todo tiene que ver con una raíz, como te dije, está entrelazado de causa y efecto. O sea, acá lo que estoy viviendo es un efecto de una causa que tiene que ver con el mundo espiritual. Cuando digo espiritual, estamos hablando del universo y el conjunto de leyes universales, de cómo se fue formando esa energía única, primaria, hasta que se fue materializando lo que conocemos nosotros como ahora, ¿no? Y estar en este cuerpo proteico con forma de 2 brazos, piernas, pero una energía interna, que es la que nos motiva, nos mueve. Entonces, yo pongo a la práctica todo este conocimiento cuando voy comprendiendo el propósito de ese pensamiento inicial de la creación. Y en la medida que yo voy comprendiendo y teniendo ese conocimiento, mi conciencia se expande y empieza a cuestionar todo. Por eso la pregunta, estoy acá en esta entrevista, estoy con Claudio. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué me está motivando esto? ¿Cuál es la intención de esto? ¿Y para qué? Perdón, yo soy bastante ignorante. No, por favor. ¿Para qué te sirve, digamos, en el poder descubrir esas respuestas? ¿Cómo interviene la Kabbalah? La Kabbalah te da las herramientas para comprender y ser partícipe de lo que está ocurriendo en tu vida. Cuando uno es partícipe de lo que está ocurriendo en su vida, empieza a manejar un poco las situaciones de su vida. En vez de hacerse víctima o echar culpa a lo externo, empieza a trabajar desde lo interno. Cuando yo trabajo en lo interno, empiezo a corregir lo que estoy generando en lo externo. Entonces, cambio mi actitud, es más positiva, mi relación y mis vínculos se mejoran, porque ya no te echo la culpa a vos. Si hay un sentimiento que por ahí me hiciste generar vos, no me gustó Claudio lo que me preguntó, pero si yo cuestiono, ¿por qué no me gustó? ¿Qué fue lo que dijo Claudio que a mí me hizo sentir mal? ¿Por qué no lo siente? Me siente a mí. Toda esa introspección que hace el ser humano, la Kabbalah te va enseñando de que es un reflejo interno tuyo que se ha manifestado en la otra persona. ¿Y cómo se relaciona la Kabbalah con la masonería y por qué vas a dar esta charla en el marco justamente de la masonería acá en Tandil? Bueno, la masonería me invitó a esta charla y la cual es, esta sabiduría, Claudio, tiene muchos años. Esto viene de la época babilónica, sumeria, y es el inicio de ese conocimiento, de esa indagación. ¿Por qué hay más allá de la vida? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué existo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? Todas esas preguntas existenciales se lo vinieron haciendo las culturas milenarias. Y a su vez, estas fueron influenciando a las demás culturas. Y a través de la generación, la Kabbalah ha influenciado a distintos métodos de la humanidad, en la cual lo ponen en práctica para, como bien decía Giselle, la expansión de conciencia. Es más, Aristóteles estudiaba Kabbalah. Tiene un libro que habla sobre la Kabbalah y la filosofía. ¿Tiene algo que ver la Kabbalah y los números? Está relacionada en gematría. ¿Cómo? Gematría. Oh. Gematría. Gematría son registros que ocurren. Esto es muy amplio y nos daría todo un programa, pero te lo voy a tratar de resumir. Nosotros nos desarrollamos a través de nuestros 5 sentidos. Conocemos todo lo que nos desarrolla, todo lo que sabemos es a través de 5 sentidos. Y a través de nuestros 5 sentidos hemos desarrollado un concepto de racionalidad. Entonces somos seres con racionalidad, filosofamos, somos críticos, pero vemos una realidad en base a 5 sentidos. Entonces mi realidad es limitada a esos 5 sentidos. ¿Qué pasa cuando hay sucesos o hechos en mi vida que mis 5 sentidos no lo pueden responder? Situaciones que Sí. no lo sé.
ahí empiezo a indagar por un sentido que es la Kabbalah, un sentido espiritual, y tiene que ver justamente con este procedimiento que te estoy diciendo de buscar el propósito de un pensamiento inicial, porque la Kabbalah nos habla de que hay una fuerza, una naturaleza que es contraria a mi naturaleza. Yo soy un ser de recepción y tengo que empezar a expandir un pensamiento, una conciencia de que hay algo más allá de esta realidad limitada. En eso la Kabbalah ayuda a distintas filosofías y métodos. Masonería y Kabbalah. Marcos Weisman, Giselle Rojas. Giselle, recordanos, ¿dónde y cuándo es este encuentro? Bueno, va a ser el sábado 13 en la Biblioteca Rivadavia a las Ahora, 18. este sábado. Este sábado. Bien. Y para responder un poco lo que habías preguntado, la masonería adopta varias sabidurías para esta introspección que es necesaria del ser humano, porque si yo a alguien le pregunto quién es, seguramente me va a responder algo relacionado o a lo que estudió, a lo que se dedica o a sus roles o vínculos que se desempeña el día a día. Y en realidad es que nuestra esencia está alejada de todo eso. Entonces, la propuesta es esta: aquella persona que se anime a descubrir quién es realmente y qué tiene para aportar a esta sociedad y a qué vino, lo invitamos a esta charla que usa uno de los métodos, una de las sabidurías que usa para el método masónico es la Kabbalah, entre otras. Muy interesante. Generalmente es cierto lo que vos decís, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y vos quién sos? Y yo, bueno, yo soy periodista. No, eso es lo que vos hacés, no Claro. quién sos. Y ahí, viste, te pones a pensar y es muy interesante esto, ¿no? ¿Y quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. La verdad por que el es una espacio. muy buena propuesta, como para ir, viste que hay mucha gente que o no se encuentra o no encontró el sentido, o siente que todo... Bueno, es una posibilidad más interesante para poder tratar de descubrirse a uno mismo. Gracias a ambos. No, gracias a vos. ustedes por el espacio. Muchas gracias. Entonces, mañana en la Biblioteca Rivadavia a las 18 horas. 18:30, 6:30 de la tarde. Giselle Rojas, Marcos Weisman, Masonería y Kabbalah.